Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de los fármacos para el tratamiento de la diabetes tipo 2. En España existen aproximadamente 5 millones de personas que tienen diabetes tipo 2. La mitad de ellos no lo saben siquiera. Es muy importante que una persona con diabetes tipo 2 haga correctamente el tratamiento que le indica su médico. Y se sabe también que cuando la persona está bien informada sobre los efectos que produce el fármaco que se le ha recetado, los efectos beneficiosos e incluso algunos de los efectos secundarios, cumplimenta mucho mejor el tratamiento y por tanto controla mucho más la diabetes. Por tanto, creo que es un programa muy importante por el número de personas a las cuales afecta la diabetes, sabiendo que hay más de 1 millón de personas en España que toman fármacos de los que hoy vamos a hablar. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Mercedes Pascual, que es médico especialista en endocrinología y nutrición en el Hospital Morales Meseguer y profesora de endocrinología aquí en la Facultad de Medicina de la UCAM. Muchas gracias por venir, Mercedes. Muchas gracias por invitarme. Alejandro Galindo, que es profesor de farmacología aquí en la UCAM. Muchas gracias, Alejandro, Muchas gracias por venir. invitarme. Gracias. Y Antonio Martínez Pastor, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y también profesor en la Facultad de Medicina aquí en la UCAM. Muchas gracias, Antonio, por venir. Gracias por la invitación. Hemos sacado las cámaras a la calle y vamos a ver qué le gustaría saber a las distintas personas sobre los fármacos que empleamos para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Bueno, yo quiero saber cuántos tipos de diabetes hay y cuáles son los fármacos para tratarlo. ¿La diabetes se entiende de edad? Estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Vamos a ver, Mercedes. Un grupo de fármacos que utilizamos para el tratamiento de la diabetes son fármacos que mejoran la sensibilidad a la insulina. Yo, cuando estas clases, sabes tú, que eres la jefa, que cuando yo le explico a los alumnos la diabetes, siempre le digo que la diabetes tipo 2 hay distintas circunstancias que lo favorecen. Una de las circunstancias que favorecen el desarrollo de la diabetes tipo 2 es que la insulina no hace bien el efecto. Eso lo llamamos resistencia a la insulina. Y le digo que es muy importante que sepan este concepto porque tenemos fármacos que mejoran la resistencia a la insulina. O sea, entonces, uno de ellos es la metformina. Exactamente, ¿qué es lo que hace la metformina para bajar el azúcar en sangre? Vale, pues la metformina es el fármaco de oro de la diabetes, es el primero que utilizamos. Un paciente cuando se le diagnostica diabetes, aunque tenga muy poquita, como dice la gente, es que tengo muy poca, hace su dieta, hace su ejercicio y se le pone directamente la metformina, nada más diagnosticarla, no tenemos que esperar a que se pongan peor. Y la metformina lo que hace es precisamente actuar sobre esa resistencia a la insulina. Actúa concretamente a nivel del hígado, disminuyendo la producción de glucosa que hace el hígado, y así que nos baja sobre todo la glucemia en ayunas. También actúa de forma periférica a nivel de los músculos, que cogen más glucosa de la sangre, pero vamos, su efecto principalmente es disminuir la resistencia a la insulina, luchar contra ella. Y sobre todo lo que tú has dicho, ¿no? Que la baja sobre todo en ayunas. Y Alejandro, ¿cuánto bajaría la metformina el azúcar en sangre de una persona con diabetes tipo 2? Pues una persona con diabetes tipo 2 tendrá el azúcar, la glucosa en sangre un poco más elevada de lo normal y la metformina va a ayudar a bajar esa azúcar. Normalmente lo que va a bajar es un 1%, lo que sería la hemoglobina glicosilada, que es como el recuerdo de los niveles de azúcar, de glucosa en los últimos 3 meses, y eso lo podemos traducir más o menos en lo que sería la glucosa en la sangre en 30 miligramos por mililitro. O sea que es una cifra considerable. Uno, por ejemplo, que tuviera 150 se queda en 120, simplemente por la metformina. Por la metformina. Que luego si le metes dieta y ejercicio... Ya la cosa mejora muchísimo. Mejora muchísimo. Antonio, ¿qué personas con diabetes deberían de tomar la metformina? La metformina está indicada en el tratamiento de la diabetes tipo 2 desde el inicio, en el primer escalón. Y se recomienda en todos los diabéticos tipo 2 junto a la dieta y el ejercicio. Solamente en aquellos diabéticos que ya tuvieran una evolución de muchos años y que tuvieran un deterioro de la función renal,
habría que o ajustar la dosis de metformina o suspenderla. Pero salvo esa circunstancia, la metformina va a acompañar a la vida del diabético desde que se diagnostica hasta el final de su vida. Muy bien. El otro día hicimos una mesa redonda con el doctor Avellán y tal, e incluso se está preconizando el uso de... Hay estudios en personas que no tienen diabetes y que toman metformina porque parece ser que puede alargar la vida, ¿no? Eso, bueno, esto es una cosa que se dice que todavía están los estudios, no han salido los resultados. O sea que, y la metformina, acuérdate cuando en Estados Unidos hace 50 años estaba casi prohibida, ¿no? Estaba prohibida o no era bien vista. No era bien vista, no era bien vista. Y ahora la quieren tomar. Y ahora todos los americanos la toman. Vamos a ver, Mercedes, una cosa importante cuando se receta un fármaco es cómo se empieza a tomarlo y cuál es la dosis máxima la metformina. Sí, bueno, eso con la metformina es algo muy especial, con otros fármacos de la diabetes no tanto, y es que uno de los efectos secundarios más frecuentes de este fármaco precisamente son los gastrointestinales, la mala tolerancia gastrointestinal, dolores de estómago, náuseas, diarreas. Entonces se minimizan mucho esos efectos secundarios iniciando el tratamiento de forma a pequeñas dosis, ir aumentando paulatinamente, tranquilamente. Entonces, empezamos, por ejemplo, con media pastillica en el desayuno, luego añadimos a la semana otra media a la cena, y cuando el paciente presenta alguna intolerancia decimos que se quede en la dosis que tolera, porque ya hemos comentado que es un fármaco muy beneficioso y que se debe tomar si es posible. La dosis máxima son 300 miligramos, hay envases de 850 y de 1000, entonces como mucho podemos tomar 3000, perdón, he dicho 300, sí, pues no, son 3000, serían 3 pastillicas al día. Y eso, lo importante es ir despacito, si se va deprisa lo más seguro es que no lo tolere. Muy bien. Y Alejandro, una pregunta que hacen todos los pacientes, y tú en la farmacia seguro que te lo preguntan. ¿Me la tomo antes o después de las comidas o en medio? Pues es muy importante tomarla o con las comidas o justo después de ellas, porque así, pues como ha dicho Mercedes, vamos a conseguir disminuir un poco las molestias gastrointestinales, que van a ser la principal reacción adversa de estos fármacos. Lo que es importante es que hay que tomarlo pues, sin morderlo, sin partirlo, sin masticarlo, directamente entero, con un vaso de agua. Pero vamos, da igual tomarlo o con la comida o justo después de ella. Sí, porque además como lo que baja es la glucosa en ayunas, porque claro, si fuera para bajarla después de las comidas... No, pero es ahí, exactamente. Así se consigue, pues eso, minimizar los efectos adversos. Muy bien. Antonio, ¿y cuáles son los efectos adversos que puede tener y también corrobora lo que ha dicho Mercedes? Pues sí, la metformina, los efectos adversos más frecuentes son de tipo gastrointestinal o digestivo. Náuseas, flatulencia, en algún caso puede producir algún vómito, puede producir también deposiciones diarreicas. Suelen ser efectos secundarios transitorios al inicio del tratamiento, y una forma que tenemos de minimizar esos efectos secundarios es iniciar el tratamiento con metformina de forma gradual. Comenzar con medio comprimido la primera semana, luego medio comprimido en desayuno y cena la siguiente semana, y luego ya subir a un comprimido cada 12 horas en desayuno y cena. De esta forma los efectos secundarios digestivos se presentan con menos frecuencia y la tolerancia es mejor. En cualquier caso, siempre hay un pequeño porcentaje que puede llegar hasta un 5% de pacientes donde los efectos secundarios digestivos no le permiten seguir tomando el fármaco, y en ese caso pues habría que buscar otras alternativas terapéuticas. Veo que estáis especializada y atención primaria totalmente de acuerdo. Pues os lo he dicho a ver si... Está muy bien, porque el que no lo tolera al principio porque empieza muy rápido es que ya no lo quiere volver a tomar en la vida, y es una pena. Eso es como muchas veces yo en la risaca me llaman con frecuencia paciente que ingresa en trauma alérgico, que me dicen que es alérgico a la insulina, que venga el endocrino urgente. Y no era alérgico a la insulina, lo que pasa es que la primera vez que se la pusieron hizo una hipoglucemia, se puso malísimo y ya es alérgico. Lo digo por lo que tú has comentado, sí. Si empieza uno con diarrea, vómitos o dolor abdominal, vamos, no pretendas dárselo aunque sea dosis baja porque el paciente no lo va a tomar. Así es. Una cosa muy importante, Mercedes, nosotros siempre decimos que el factor limitante en el tratamiento de la diabetes es la hipoglucemia, es decir,
de la diabetes tipo 2, es decir, que pretendemos que los diabéticos tipo 2 estén lo mejor controlados posible, pero que no tengan bajones de azúcar. La metformina, y esta es la pregunta, ¿puede producir bajones de azúcar? No. Si se toma sola, no. Hombre, si se toma con un hipoglucemiante, un fármaco que baje el azúcar, pudiera ser porque controla mejor la diabetes. No produce, no actúa a nivel de la insulina, no produce aumento de insulina, no tiene que bajar. O sea, que no baja el azúcar por debajo de lo normal. Se puede tomar tranquilamente. De hecho, tú has comentado antes que hay personas que no tienen diabetes y que pueden tomar la metformina. Bueno, las chicas con ovarios poliquísticos, por ejemplo, y no da hipoglucemia. No da hipoglucemia. Y Alejandro, ¿podemos asociar la metformina a otros fármacos para controlar mejor la diabetes? Sí que se puede asociar a otros fármacos, ya más es relativamente habitual asociar la metformina a otros fármacos de otros grupos de hipoglucemiantes orales que van a tener una acción sinérgica, una acción complementaria y van a ayudar a controlar esta glucosa pues, con diferentes mecanismos para conseguir el objetivo global que es bajar esa glucosa. Se puede asociar pues, con sulfonilurea, se puede asociar con los inhibidores de la degradación de las incretinas, se puede también con los inhibidores del cotransportador de glucosa y sodio a nivel renal y bueno, siempre acompañado de lo que sería hacer dieta y ejercicio para ayudar a controlar esa glucosa. Sí, es muy importante lo último que acabas de decir, todo, pero lo último es muy importante porque yo he estado en congresos de endocrino, por ejemplo, y siempre se habla de fármacos, de tal y tal, pero no he encontrado un congreso de endocrino donde hablen de alimentación y hablen de ejercicio. Entonces, una vez en eso yo me levanté y dije, ¿por qué nunca hablamos de alimentación y de ejercicio, que son dos pilares fundamentales, y hablamos directamente de los fármacos? Pues siempre tienen que ir acompañados. Cualquier fármaco tiene que ir siempre acompañado de dieta, cambios en la dieta, una dieta más saludable y un ejercicio moderado, no ponerte a subir todos los picos del mundo, sino ir a hacer ejercicio moderado, caminar 30, 40 minutos al día y eso ayuda muchísimo a controlar esos niveles de glucosa. Y si una vez que han entrenado 30 o 40 minutos más, mejor. Mejor. Vamos a ver, Antonio, tú sabes por experiencia propia de que en tu consulta que el 80% de las personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad. ¿Qué la metformina influye sobre el peso de la persona? Porque nos interesarían fármacos que hicieran a esa persona perder peso. ¿Cómo actúa la metformina? ¿Ayuda o no ayuda? Pues la metformina ayuda, y ayuda porque tiene, entre otros efectos, también un efecto anorexígeno, y sobre todo en los 2 primeros años de tratamiento se puede producir una pérdida de peso. Si acompañamos al tratamiento de metformina, como ha dicho el compañero, con recomendaciones de dieta y ejercicio, esa reducción de peso va a ser más visible y en los primeros años es cuando más se manifiesta. Y este es un efecto interesante porque, como has dicho correctamente, el 80% de los diabéticos tienen sobrepeso o obesidad, y si ayuda un poquito a perder peso, pues ayuda también a la evolución de la diabetes y a prevenir el desarrollo de complicaciones futuras. Claro, porque si muchas personas que tienen obesidad y que tienen diabetes perdieran peso, a muchas de ellas se les quitaría la diabetes durante una temporada, ¿vale? Pues sí, podrían estar hasta un tiempo sin tratamiento farmacológico. Mercedes, si una persona está ya tomando metformina, ¿en qué circunstancias le aconsejamos que dejen de tomar la metformina? Bueno, antes había más contraindicaciones, cada vez se han descubierto incluso beneficios. Por ejemplo, en la enfermedad renal no hace falta suspenderlo, como ha dicho Antonio, se puede reducir la dosis, pero hay circunstancias en las que cuando se produce una insuficiencia renal aguda, en ese caso sí que conviene no dar la metformina. Por ejemplo, cuando un paciente está con una insuficiencia cardíaca descompensada, una hepatopatía descompensada, insuficiencia respiratoria aguda. En esos casos sí, porque se puede acumular y produce un efecto secundario que es raro pero muy grave, que es la acidosis láctica. Entonces, cuando un paciente ingresa en el hospital, que generalmente es por una de estas patologías, no toma metformina, o cuando va a someterse a una intervención quirúrgica debe suspenderla un par de días antes, y también cuando va a someterse a alguna exploración con contrastes yodados. Por eso, porque el yodo puede producir un fracaso renal y llevarnos a la acidosis láctica.
Sí, antes decían que cuando el filtrado, o sea, cuando había una insuficiencia renal leve ya los quitábamos y ahora los mantenemos hasta los 45 sí. de filtrado. Y antes no se podía dar, decíamos, en insuficiencia hepática, en cirrosis, ahora se ha visto que hasta es beneficioso. Sí, no, se está estudiando mucho y realmente es un fármaco que cuando lo toleran es excepcional. Sí, eso es. Pero como todos los fármacos, Alejandro, y tú como farmacéutico lo sabes bien, en algunos casos están contraindicados. ¿Cuándo estaría contraindicado tomar metformina? Claro, va a estar contraindicado cuando el paciente pues, sea alérgico a lo que es la metformina o algunos de los excipientes que pueda llevar el comprimido de metformina. Y luego también va a estar pues, contraindicado en los casos, como ha dicho Mercedes, pues, de un paciente con insuficiencia renal grave, en pacientes con insuficiencia hepática, insuficiencia pancreática, pacientes que sean alcohólicos, que beban mucho alcohol, pacientes que estén deshidratados, que hayan perdido mucha agua por vómitos, por diarrea, pacientes también que puedan estar en un estado de acidosis metabólica, como la acidosis diabética, que ha comentado Mercedes, cuando van a someterse a una cirugía, y va a estar también contraindicada la metformina. En pacientes con alguna infección grave también va a estar contraindicada. En esos casos no se debe usar la metformina. Muy bien. Y vamos a ver, Antonio, yo cuando veo a un paciente con diabetes en la consulta, siempre le digo que la diabetes, yo le digo, ¿tú sabes para qué la diabetes es mala? ¿Por qué la diabetes es mala? Y no le dejo que me responda y le digo, ¿por qué es mala para la circulación? Concretamente para las arterias. Es decir, y una persona con diabetes tiene que tener las demás cosas que son malas para la circulación muy bien controladas, la tensión, el colesterol, incluso hay que tenerlo más bajo que la persona que no es diabética, no fumar, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros cuando tratamos la diabetes lo que pretendemos es que un paciente no tenga un ictus, entre otras cosas, no tenga un infarto, no tenga una insuficiencia arterial periférica, etcétera. Entonces, los fármacos que damos para tratar la diabetes, nos interesa mucho saber si este riesgo cardiovascular de la persona lo mejora o lo empeora o lo deja neutro. La metformina, ¿qué influencia tiene sobre el riesgo cardiovascular de la persona? ¿Lo mejora, lo empeora o lo mantiene neutro? La metformina mejora el riesgo cardiovascular del paciente diabético. En un estudio muy importante que se hizo en Inglaterra, el estudio UKPDS, con más de 5.000 pacientes seguidos durante 20 años, se comparó el tratamiento con dieta frente a metformina y se observó que los pacientes en tratamiento con metformina tenían menos mortalidad cardiovascular y menos complicaciones microvasculares también. Y particularmente ese beneficio que tiene la metformina se incrementa cuando se ejerce un control sobre todos los factores de riesgo cardiovascular que están asociados a la diabetes. Por eso el diabético tiene que tener muy bien controlada la presión arterial, no tiene que fumar y tiene que tener unos niveles de lípidos por debajo de los niveles de lípidos que la población general tiene como niveles normales. Y cuando actuamos sobre todos los factores de riesgo cardiovascular y empleamos metformina, reducimos complicaciones microvasculares y complicaciones macrovasculares como las que has comentado. Hay menos infartos, hay menos arteriopatía periférica y hay menos posibilidad de enfermedad cerebrovascular. Entonces, el tema ese es muy importante porque se han retirado fármacos que todos sabemos porque controlaban bastante bien el azúcar, por hablar en términos coloquiales, pero han aumentado el riesgo cardiovascular y entonces se han retirado del mercado, ¿no? En efecto, así es. Es el caso, por ejemplo, de la rosiglitazona, que tuvo que suspenderse porque incrementaba la mortalidad cardiovascular. Y bueno, pues y eso es una de las cosas que más se mira ahora en los fármacos para el tratamiento de la diabetes tipo 2. A raíz de estos efectos observados con la rosiglitazona, cualquier fármaco que se aprobaba posteriormente para el tratamiento de la diabetes ha tenido que pasar estudios de seguridad cardiovascular que confirmen que no solamente reduce los niveles de glucemia y de glicada, sino que además no incrementa o disminuye el riesgo cardiovascular. Muy bien. Tenemos una sección, Palabras de Médico. Nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra fármaco y diabetes. Muy buenas. La palabra fármaco viene del griego, escrito casi igual, fármakon, y con el significado de medicamento, droga e incluso veneno. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el uso de los fármacos o medicamentos y no automedicarnos, siempre con prescripción médica, porque no dejan de ser buenas, pero si su uso es bueno y controlado.
Y diabetes, ya lo explicamos en otro programa, viene del griego diabetes, tal cual, compuesta por el prefijo inicial dia, que es a través de, y vaino, caminar, pasar, y más el sufijo tes final, que indicaría el agente. Todo junto sería algo así como hacer pasar a través de. Los griegos utilizaban este término para cualquier aparato por el que pasaba el agua, es decir, con el significado de sifón, reflejando una de las características de esta enfermedad, que hace que los enfermos eliminen por ahí todo el líquido que consuman. Vamos, que sería una metáfora. Palabras de médicos. En las preguntas de la calle, había dos personas han hecho una pregunta hablando de que si la edad guardaba relación con la diabetes. Lógicamente, los niños, la incidencia de diabetes que tienen es mucho más pequeña y es una diabetes que no es de la que estamos tratando hoy, que es la diabetes tipo 1, que se distingue claramente de la diabetes tipo 2, que aunque está empezando también en adolescentes por la obesidad, la vemos sobre todo en personas mayores. Y de esa manera también queda aclarada otra persona que nos ha preguntado qué tipos de diabetes había. Y vamos a continuar hablando de los fármacos para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Y siguiendo con la línea que hemos cogido antes, hay otro grupo de fármacos, por lo que yo comentaba antes de que yo le decía a los estudiantes, nosotros normalmente, yo les explico en clase que normalmente tenemos unas hormonas que se llaman incretines, y que esas incretines, sobre todo el GLP-1, el nombre es ese, y lo digo porque luego en los fármacos lo tenemos que citar, esa sustancia, el GLP-1, saca insulina del páncreas y disminuye otra hormona que sube el azúcar, que es el glucagón. Entonces, por esos dos mecanismos bajan el azúcar en las personas no diabéticas. Las personas con diabetes tipo 2, esta sustancia está más baja y además tiene una vida media muy cortita, que es de 1 a 2 minutos. Entonces, se han estudiado fármacos que lo que intentan es alargar la vida de esa sustancia, Entonces, es lo que nosotros llamamos inhibidores del DPP4. El DPP4 sería la sustancia que hace que se metabolice el GLP-1. Entonces, si lo inhibimos, el GLP-1 dura más tiempo. ¿Es así o no, Mercedes? Así es. Así es, vale. Pues yo voy a decir nombres comerciales porque si nosotros hablamos de inhibidores del DPP4, nadie se va a enterar. Entonces, hay un grupo de fármacos, no los puedo decir todos, pero de los más utilizados, el Januvia, el Trajenta, el Galbus, pertenecen a este grupo de inhibidores, que nosotros llamamos inhibidores del DPP4. ¿Qué hacen realmente? Yo he explicado un poco, pero... Sí, prácticamente lo ha explicado. Pero ahora dilo tú con tus palabras, que la jefa lo dice mejor siempre. Pues como ha dicho Juan, el GLP-1, que disminuye en presencia de alimentos, aumenta la secreción de insulina por el páncreas y disminuye la de glucagón, con lo cual mejora la glucemia después de las comidas. Se metaboliza muy rápidamente por una enzima que se llama DPP4. Claro, como dura solamente 2 minutos en sangre, sí, buscamos un fármaco que impida o bloquee esa enzima para que no degrade tan rápido el GLP-1, nos va a durar más tiempo en sangre y nos va a ayudar más. Entonces, esos son los inhibidores de DPP4, fármacos que bloquean, digamos, que se rompa o se metabolice el GLP-1. Muy bien, yo lo he entendido. Vamos a ver, Alejandro, ¿qué personas con diabetes tipo 2 podrían tomar estos fármacos, Januvia, Trajenta, Galbus y otros muchísimos más que hay? Toda esta familia. Pues sí, lo pueden tomar los pacientes adultos que tengan diabetes mellitus tipo 2 y que con ejercicio y con dieta no consigan controlar su diabetes, ¿vale? Y en el caso en el que no puedan utilizar la metformina por reacciones adversas, por contraindicaciones, etc. Eso sería en monoterapia, usándola sola esta familia de fármacos. Luego también se puede usar en terapia combinada con otros tipos de fármacos, con sulfonilureas, con litazonas, con tiazolidinas y bueno, sumando este fármaco a esos fármacos, también incluso con metformina, y también incluso se puede llegar hasta terapia triple.
Estos fármacos, la ventaja que tienen es que se pueden usar bien en pacientes adultos, no va a hacer falta pacientes de avanzada edad, no va a hacer falta ajustar la dosis para poder utilizarlo, y cuando no se van a poder utilizar va a ser en pacientes jóvenes, no se van a utilizar en pacientes menores de 18 años y tampoco, porque se ha visto que no son útiles, y tampoco se han estudiado en niños menores de 10 años. Muy bien. ¿Y cuánto bajan, Antonio, la glucosa, la hemoglobina glicosilada y la glucosa de estos fármacos? Estos fármacos no son muy potentes en cuanto a descenso de la glucemia y la glicada, pero bueno, bajan la glicada entre un 0,5 y un 0,8%, dependiendo de los pacientes y dependiendo del nivel de glicada previo. Y la ventaja que tiene es que son fármacos muy bien tolerados y son fármacos muy seguros. Y además, por el mecanismo de acción que tienen, preservan la célula beta pancreática, la preservan durante más tiempo, con lo cual el paciente puede retrasar el inicio de la insulina. Son fármacos muy utilizados, que hemos utilizado y que seguimos utilizando durante muchos años. La mayor parte de las veces lo utilizamos en doble terapia combinados con metformina, y en algunos casos se pueden asociar, como ha dicho el compañero, a 3 fármacos o a 4 fármacos incluso. Sí, quizás una cosa que tú has resaltado es que se destruyen menos células beta o dejan de funcionar menos células beta, y entonces pues el periodo libre de insulina, por decirlo de alguna manera, puede ser mayor. Pero eso lo veremos en otros fármacos mucho más potenciados. Mercedes, te dejo sin pregunta porque Alejandro ya lo he visto, ya. lo ha dicho entero. Bien. Las personas que pueden tomar eso lo has dicho todo. O sea, no, está muy bien, no pasa nada. Alejandro, ¿se pueden tomar antes o después de las comidas? Pues igual que en este caso, a diferencia de con la metformina sí que era importante tomarlo con las comidas o justo después. En este caso da igual, se puede tomar con o sin alimento, y bueno, siempre se puede, no va a influir si tomarlo con o sin alimento. Siempre se puede recomendar, o siempre recomendamos que se tome siempre a la misma hora para crear ese hábito y así conseguir una mayor adherencia al tratamiento, evitar olvidos y estar siempre seguro de que vamos a cumplir bien lo que es el tratamiento farmacológico, vamos a llevar bien a un objetivo terapéutico. Nosotros siempre podemos aconsejar pues tomarlo pues con un pequeño vaso, con medio vaso de agua, algo así, para asegurarnos que lo tragamos bien, ya que algunos comprimidos pues van a tener un tamaño así relativamente considerable, hasta 1 centímetro y tal, que puede a lo mejor costar un poco a la hora de... Sí, porque aunque parezca mentira, es bastante frecuente que los pacientes se olviden de tomar la medicación. Es muy importante. Entonces facilitarles la labor y todo eso... Si tú siempre tienes el hábito de tomarlo a la misma hora del día, pues siempre sabes que a esa hora tienes que tomarte tu medicamento para la glucosa, y así pues evitas los olvidos. Antonio, antes has comentado que estos fármacos suelen ser bastante bien tolerados, pero en el supuesto de tener efectos secundarios que serían poco importantes, ¿cuáles son? Los efectos secundarios, como dices, son poco frecuentes. Puede aparecer algún problema gastrointestinal, ligeras náuseas, puede en algunos pacientes que tengan alergia, pues pueden producir reacciones de hipersensibilidad, puede producir angioedema, excepcionalmente un cuadro muy raro que se llama síndrome de Stevens-Johnson, o también hay descrito pemfigoide ampolloso, pero bueno, son efectos secundarios muy poco frecuentes y la tolerancia es muy buena. Muy bien. Mercedes, hemos comentado antes, y lo repito otra vez porque es muy importante, que sobre todo en personas mayores nosotros tenemos que controlar lo mejor posible que podamos la diabetes, pero sin tener hipoglucemia, porque si tienen hipoglucemia, sobre todo las personas mayores pueden tener problemas serios. Entonces es muy importante que no tengan hipoglucemia. Vuelvo a insistir, este fármaco en concreto, los inhibidores del DPP4 que hemos citado antes, ¿pueden producir hipoglucemia? Tampoco. En monoterapia tampoco producen hipoglucemias porque actúan de forma independiente de la secreción de insulina, o sea, aumentan la secreción de insulina de forma indirecta, pero en presencia de comida, con lo cual un paciente o una persona que está en ayunas, si lo toma, no le pasa nada. Vale. Pero es que eso es realmente muy importante porque ha habido estudios que incluso cuando se controlaba mejor la diabetes se moría más gente.
Pero era porque hacían muchas hipoglucemias nocturnas. Claro, pero con insulina, tratamientos con insulina muy intensivos. Pero es muy importante saber que estos fármacos te dan seguridad. Sí, eso es. Sobre todo en las personas, a una persona de 40 años no le pasa, pero una persona de 80 años puede tener sus riesgos. Sí. Y Alejandro, ya has comentado algo, ¿con qué fármacos podríamos asociarlos y por qué los podemos asociar? Porque el por qué los podemos asociar es muy importante. Claro. Normal estos fármacos es tomarlos asociados con la metformina y así pues lo que vamos a tener es una acción sinérgica para conseguir un mejor control de la diabetes, un mejor control de la glucosa. Y lo normal es eso, asociarlo con metformina o con tiazolidinas o sulfonilurea. Luego también se puede llegar a asociar en terapia triple con más fármacos, pero siempre, en cualquier caso, tienen que ir acompañados con dieta y con ejercicio, para que los fármacos puedan hacer bien su efecto y puedan ayudar a controlar la glucosa en sangre. Hay que ver cómo se han aprendido los farmacéuticos lo de ejercicio. Está muy bien, es que está muy bien, lo hemos comentado antes. Hombre, hay que decirlo mucho a todos los pacientes. Es lo primero que hay que decir. Siempre se les recomienda. Es que es lo primero que... No hay que dejar al paciente que caiga en el error de que con las pastillas se va a arreglar todo y puede comer lo que quiera. Sí, sí. Debe de hacer Tiene que las poner un cosas poco bien. de su parte. Sí. Yo aprovecho, porque yo ahora voy a sacar un libro, todavía no está sacado, lo dije en el programa anterior, creo, que el título del libro es ¿Y tú qué haces por tu salud? Y entonces ese es el título porque todos hemos visto un montón, tú en la farmacia y nosotros en la consulta, pacientes que van a la consulta y le preguntas cómo es, que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen el colesterol alto, y les preguntas ¿cómo estás? Y dices, pues yo estoy cansado, me encuentro flojo, no sé qué, tomas nota, lo exploras, ves que tiene bien la tensión, el resto, y ves los análisis y resulta que tiene la glucosa bien, el colesterol bien y la tensión también bien. Entonces tú dices, vamos a ver, todo lo que depende de las pastillas, tienes la tensión bien por las pastillas, el colesterol bien por las pastillas, el azúcar bien por las pastillas. Es decir, todo lo que depende de las pastillas lo tienes bien y todo lo que te depende de ti un desastre. Has ganado 3 kilos, sigues fumando y no te mueves. ¿Qué haces tú por tu salud? Por eso, entonces, es muy importante resaltar, oye, que cada uno tiene que hacerlo, ¿no? Y Antonio, volviendo al tema del sobrepeso y la obesidad, de que el 80% de las personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso o obesidad, hemos dicho que la metformina bajaba un poquito el peso, podía bajar. ¿Y los inhibidores del DPP4 hacen algo sobre el peso o no hacen nada? Bueno, los inhibidores de la DPP4 son neutros sobre el peso. Bueno, ya es una ventaja que no aumenten peso, porque hemos estado utilizando durante muchos años tratamientos para la diabetes que incrementan el peso, como la sulfonilurea, como la glitazona y como la propia insulina, que también tiene un efecto anabolizante y aumenta peso. Entonces, tener un fármaco que controla bien los niveles de glucemia, que se puede combinar y que no produce aumento de peso, ya es un éxito. El siguiente avance es otros grupos terapéuticos que reducen el peso, pero de eso hablaremos después. Sí, ese es muy importante, es el siguiente grupo. Y Mercedes, también hemos comentado antes, como vamos a comentar en cada fármaco, porque claro, el riesgo cardiovascular de la persona. Estos fármacos disminuyen el riesgo cardiovascular de la persona, efecto neutro. Aumentarlo no, porque si no, habrían sido retirados, pero tienen efecto neutro o lo mejoran. Más bien es un efecto neutro, no es como otros fármacos más de los que vamos a hablar y de la metformina, que sí que hay evidencias de... El único es que si ayudan a controlar la diabetes pueden disminuir el riesgo, lógicamente, pero no tienen un efecto directo sobre el riesgo cardiovascular, los inhibidores de DPP4. Muy bien. Y Alejandro, ¿cuándo estarían contraindicados estos fármacos? Pues van a estar contraindicados esta familia de fármacos en aquellos casos donde el paciente sea alérgico a alguno de los principios activos de estos fármacos o a alguno de sus excipientes que conforman el comprimido. También van a estar contraindicados en aquellos pacientes que tengan una función renal un poco más comprometida, no tanto como en el caso de la metformina, pero que tengan la función renal un poco deteriorada. También en aquellos casos donde la función hepática o pancreática esté un poco también deteriorada, es muy importante que ahí el médico haga un seguimiento de estos pacientes. En aquellos pacientes que pudieran estar también en una cetoacidosis metabólica, también sería contraindicado usar estos fármacos. Y básicamente esos serían los casos donde
se tendría que tener un poco de cuidado de usarlo, o no deberían usarse. Muy bien. Entonces, ¿podríamos resumir de que son unos fármacos que son en general bien tolerados, que bajan un poquito el azúcar, sobre todo después de las comidas, y que tienen un efecto neutro sobre el peso y sobre el riesgo cardiovascular, pero que, como tú has dicho, y que son sobre todo bien tolerados, es que eso no, y que se pueden asociar? De hecho, hay comprimidos que llevan ya la metformina y estos fármacos, con lo cual facilitan mucho el cumplimiento terapéutico, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues vamos a pasar ahora a los dos, digamos, quitando la metformina, las estrellas, ¿no? Ahora en el tratamiento de la diabetes. Hay un grupo de fármacos que llamamos análogos del GLP-1. Antes hemos comentado que el GLP-1 era una sustancia que tenía una vida media muy cortita, de 1 o 2 minutos. Entonces lo que se ha hecho ha sido o bien modificarla o bien envolverla en microesferas, en fin, se han hecho una serie de modificaciones que por eso no le llamamos GLP-1 sino análogo, pero se ha conseguido de esa manera que la sustancia esa, el DPP-4, que lo inactivada, no puede actuar, pero mantiene el efecto, ¿no? Y esos son los que llamamos el análogo del GLP-1, que tienen muchas acciones. Yo voy a decir, Antonio, nombres comerciales, porque si no la gente no se entera. El Victoza, el Bydureon, Ozempic, Trulicity, Byetta, y hay más, ¿vale? Pero no podemos citarlos todos. ¿Qué hacen? Yo he dicho alguna cosilla, pero hacen muchas más cosas. ¿Qué hacen estos fármacos para bajar el azúcar en la sangre? Pues tienen varios efectos por los cuales disminuyen el azúcar en sangre. Por el efecto del GLP-1 que se consigue con estos fármacos, que se mantenga hasta 10 horas, pues van a aumentar los niveles de insulina, van a disminuir los niveles de glucagón, que es hiperglucemiante, y luego tienen un efecto muy interesante a nivel gástrico. Lo que hacen es provocar un retraso de la absorción de los alimentos, enlentecen el tránsito gástrico, con lo cual la absorción de la glucosa se produce más lentamente y se elevan esos picos postprandiales que se producen después de las comidas de elevación de la glucosa. Y estos fármacos tienen ese efecto añadido que es muy interesante en el paciente con diabetes. Muy bien, y también quitan un poco el apetito, ¿no? Claro, tiene un efecto que incrementa la saciedad, tiene un efecto anorexígeno, la sensación de saciedad se produce antes y actúan también a nivel del sistema nervioso y a través de la grelina, que es una hormona que favorece la saciedad, pues también tiene un efecto modulador y gracias a eso pues la saciedad se produce antes, el paciente come menos y se elevan menos los niveles de glucemia. Muy bien. Mercedes, te agradezco mucho que lo hayas explicado así también y no chafes otras preguntas que haremos ahora, que yo sé que tú lo sabes. Pero bueno, vamos a ver, Mercedes, ¿cuánto bajan los niveles de glucosa, de azúcar en la sangre estos fármacos? Victoza, Bydureon, Ozempic, Trulicity, Byetta. Sí, son fármacos bastante eficaces en el tratamiento de la diabetes y pueden llegar a bajar hasta 1,5 puntos la hemoglobina glicosilada, entre 1 punto y medio la hemoglobina glicosilada, que eso es bastante, por su propio efecto, aparte de lo que hagan para, la pérdida de peso que puedan provocar. Sí, que 1,5 puntos equivale a 45 miligramos de glucosa aproximadamente, o sea que son de los más potentes, que no sean quitando la insulina, es el más potente. Es el más potente que hay. Eso es. ¿Y cuánto estarían indicados, Alejandro? Porque esto creo que hay visado. Sí. Entonces, ¿cuándo están indicados? O sea, que no se le puede mandar a todos los diabéticos tipo 2. Sí, estos están indicados para aquellos pacientes, ya también se usan en adultos, en niños también, y también en jóvenes ya mayores de 10 años, y se utilizan en aquellos pacientes en monoterapia, en los que no ha sido controlada la diabetes, pues con ejercicio y con dieta, como hemos dicho antes, y la metformina no se puede utilizar pues por sus reacciones adversas, sus contraindicaciones, por alergia o cualquiera de esos problemas. Y luego también se puede utilizar en combinación con metformina o con otros fármacos para el tratamiento de la diabetes. ¿Vale? Ese es el caso en el que estos fármacos se utilizan. ¿Y pueden, Antonio, tener efectos secundarios frecuentes? ¿Cómo podríamos también evitarlos? Sí, estos fármacos tienen efectos secundarios muy parecidos a la metformina a nivel gastrointestinal, pueden provocar náuseas,
vómitos, deposiciones diarreicas, flatulencia. Estos efectos secundarios generalmente se producen al inicio del tratamiento. Cuando indicas el tratamiento, son fármacos que se administran de forma inyectable, por lo menos los que hasta el momento tenemos comercializados, y cuando se lo pinchan, pues las primeras semanas de tratamiento pueden aparecer estos efectos secundarios que con el paso del tiempo van a disminuir. Podemos minimizar esos efectos secundarios empleando la dosis más baja del análogo comercializada al inicio y luego pues subir la dosis. Y otra forma también de minimizar los efectos secundarios es a nivel de las recomendaciones que le podemos dar al paciente, en el sentido de que haga comidas menos copiosas, que tome alimentos menos ricos en grasas y bueno, y de esta forma pues los efectos secundarios también se minimizan. Sí, porque como uno de sus efectos es retrasar el vaciado gástrico, claro, si comen comida grasa o copiosas. Sí. Has dicho una cosa que es muy importante, que no lo habíamos dicho hasta ahora, y es que este grupo, los análogos del GLP-1, actualmente son todos pinchados. Sí. Y que probablemente a final de año salga uno nuevo que, bueno, que está empinchado, pero lo van a sacar en forma oral. Pero actualmente, para que todo el mundo lo sepa, que se pinchan, y lo hay que se pueden pinchar al día o incluso semanal, ¿no? Vamos a ver, Mercedes, ¿pueden disminuir el azúcar por debajo de lo normal? ¿Pueden producir hipoglucemia el grupo este de fármacos de los análogos del GLP-1? Pues nuevamente no. Vale. Está apuntado al no es no. Eso es, no es no. No, además que igual que los DP4 son de la misma familia, no actúan subiendo elevando los niveles de insulina en ausencia de alimentos, con lo cual el paciente no va a tener opción a tener hipoglucemia. Bueno, pero es que eso es muy importante, ¿eh? Eso es el sueño de cualquier médico que trata a diabéticos, claro, que adelgazan y además no producen hipoglucemia. O sea, son perfectos. Son bastante buenos. ¿Sí? ¿Y sí, los podemos asociar con otros, Alejandro? Sí, bueno, efectivamente se asocian con otro fármaco en terapias combinadas para mejorar el control de la glucemia. Generalmente pues, se pueden asociar a metformina o incluso se pueden asociar a otros fármacos, a los inhibidores del SGLT2, el cotransportador de sodio glucosa a nivel renal, que ahora lo veremos también. Y bueno, siempre lo que se ha visto es que cuando se usan estos fármacos y se asocian a otros, siempre se consigue una mejora en el control de la glucosa. Se ven unas mejoras en la hemoglobina glicada, que es al final el parámetro con el que nos vamos a controlar, estamos controlando esa glucosa. De hecho, son raros los pacientes con diabetes que llevan un fármaco solo. Al principio llevan uno, pero en cuanto que pasan unos años, porque la evolución natural de la diabetes, dependiendo de lo bien que hagan, de se alimenten y del ejercicio y de todo eso, pero la evolución final en la mayoría de los pacientes es al agotamiento del páncreas y a necesitar insulina. Eso lo vemos. Lo que pasa es que no es lo mismo necesitar la insulina a los 60 que a los 80, y eso es lo que estamos haciendo con todo esto. ¿Estamos de acuerdo en eso, Antonio? Sí, totalmente. Estamos retrasando la insulinización con estos fármacos que además son seguros, son potentes. Y bueno, quizás puntualizar que en los pacientes no inducen hipoglucemia, pero sí es cierto que si asociamos un análogo del GLP-1 a insulina o a sulfonilurea y no modificamos la dosis de insulina o de sulfonilurea, puede aparecer alguna hipoglucemia, y en ese caso pues lo que se recomienda es al inicio del tratamiento de un paciente que esté con insulina, al inicio del análogo, reducir la dosis de insulina aproximadamente en un 20%, y ya según los controles pues se va ajustando la dosis de insulina. Sí, me parece muy bien la puntualización que ha hecho, porque todos estos fármacos que hemos dicho que no producen hipoglucemia si se toman en monoterapia, y algunos de ellos, si juntas dos tampoco, pero en cuanto que tú mezcles fármacos que saquen insulina del páncreas o la propia insulina, ya sí pueden producirla, entonces ya hay que ajustar. Pero bueno, esto todos los médicos de atención primaria y lo dominan, y los especialistas lo tenéis en cuenta perfectamente. Y una cosa, Antonio, y aquí sí que es importante, ¿bajan el peso los análogos del GLP-1?
Sí, los análogos del GLP-1, aparte del efecto importante que se ha citado sobre el control de la glucemia y de la glicada, disminuyen peso y disminuyen peso de una forma significativa. Si un paciente con un análogo realiza también dieta y ejercicio, puede reducir el peso perfectamente entre un 5 y un 10%. Reducciones de peso entre 2 y 4 kilos son frecuentes y son bastante habituales en el tratamiento con análogos. Es cierto que hay algunos pacientes donde no se observa esa reducción de peso, que son aproximadamente un 15 o un 16%, pero en la mayoría de los pacientes el análogo reduce peso y eso en el diabético es muy importante. Sí, es que a lo mejor entre el 5 y el 10%, personas que pesan 90 kilos, es que muchos te pierden en un año 8 kilos, 9 kilos, si hacen dieta y ejercicio. No, pero es que es muy importante. De hecho, sacaron esto, la liraglutida, el Saxenda se sacó como tratamiento de la obesidad. No está financiado por la Seguridad Social, pero existe como tratamiento a dosis más alta que la empleamos en el tratamiento de la diabetes. Pero cuando salió, de hecho, hay mucha gente, vamos, yo conozco muchos pacientes que se lo ponen para perder peso, y no son diabéticos, porque no bajan la glucosa si se toman solos. Perfecto. ¿Cuándo estarían contraindicados, Mercedes, todos estos fármacos que repito, porque hay gente que se pincha Victoza, o Vidureo, el Ozempic, Trulicity, dieta y otros? Tiene pocas contraindicaciones. En insuficiencia renal ya de grado moderado hay algunos que pueden darse, otros hay que retirarlos. El Ozempic, que es el último que ha salido, sí que se puede dar en grados más importantes de enfermedad renal. Tampoco deben de darse como producen problemas quiero decir, por ejemplo, por lo del vaciamiento gástrico que lo retrasen, pues en pacientes que tienen una gastroparesia diabética no son convenientes porque todavía retrasamos más la digestión, y en pacientes que tienen una hepatopatía severa o un problema de páncreas importante, pues tampoco son convenientes. Sí, o sea, claro, como ellos enlentecen los movimientos del estómago, si el paciente por la diabetes se le han afectado los nervios del estómago, que es lo que llamamos gastroparesia diabética, y ya está enlentecido, sí, se le puede llegar a parar. O cualquier otra enfermedad que afecte, por ejemplo, una enfermedad de Crohn o tal que pueda afectar el estómago, pues también en esos casos hay que valorarlos mucho. Pero que son realmente miles y miles de pacientes que pueden tomarlo, y son poquitos los que están. Sí. Y sobre el riesgo cardiovascular, Alejandro, porque no hay que olvidar de que las personas con diabetes tienen el riesgo cardiovascular es 2-3 veces más que en las personas que no son diabéticas. Entonces, nuestra misión es proteger, como decía antes, las arterias. Exactamente. Entonces, ¿qué influencia tienen estos fármacos sobre el riesgo cardiovascular? Pues es muy interesante. Estos fármacos sí que van a disminuir el riesgo cardiovascular. Y como ha dicho antes Antonio, pues estos fármacos, su mecanismo de acción es actuar a nivel inhibiendo el eje enterohepático y bueno, pues producían una mayor secreción de insulina, un alentecimiento del vaciado gástrico, un aumento de la saciedad, una disminución del apetito, y todo eso lo que va a hacer es ayudar a conseguir que el paciente consiga una pérdida mantenida, sostenida de peso. Va a ayudar también a disminuir la presión arterial del paciente, va a ayudar a disminuir los niveles de colesterol, que eso va a ser súper importante para luego a su vez disminuir la progresión de la formación de la placa de ateroma, y esos son al final todos factores e indicadores muy importantes del riesgo cardiovascular. Si conseguimos disminuir todos estos factores, vamos a disminuir el riesgo cardiovascular. De hecho, en el año 2015 se publicó en el New England Journal of Medicine, que es posiblemente la mejor revista de medicina del planeta, por decirlo de alguna manera, un estudio, se llama el estudio LEADER, que bueno, lo que hacían era comparar el uso de estos fármacos y ver si tenían, con respecto a placebo, y ver si tenían opción, o sea, si provocaban una mejora del riesgo cardiovascular, y se concluyó que sí, que estos fármacos producían una disminución del riesgo cardiovascular. Tanto es así que ahora puede que incluso se estén planteando, como habéis comentado antes, que estos fármacos se puedan utilizar para conseguir eso, usarlos para disminuir el riesgo cardiovascular, disminuir la obesidad, el peso, todo eso. Muy bien, entonces podríamos concluir que estos son unos fármacos que de momento el inconveniente que tienen es que son inyectables, pero que son potentes, que no producen hipoglucemia, que te hacen bajar peso
y que disminuyen el riesgo cardiovascular. O sea que es casi, cuando se estudian los fármacos de las ventajas que debería tener y lo que no debería de hacer, están casi dentro de lo ideal. No, ideal no hay nada, bueno, pero se aproximan. O sea que por eso el inconveniente es el que son en inyectados. La verdad es que la gente se acostumbra con facilidad, ¿no? Es una vez a la semana, generalmente. Sí, puede ser una vez a la semana. Aunque, los que más usan, bueno, sí, hay también que son diarios, pero sí, incluso los hay cada semana. Sí, pero realmente han sido unos fármacos que han revolucionado el tratamiento de la diabetes. Y vamos a pasar a otro grupo de fármacos más recientes todavía, para que la gente sepa exactamente normalmente en una persona no diabética la glucosa es una molécula muy pequeñita, llega al riñón, se filtra y pasa a la orina. Pero la glucosa es buena para el organismo en una cantidad, entonces el organismo normalmente lo que hace es que esa glucosa que está en la orina la recoge y la vuelve a la sangre. Hay un transportador de la glucosa, ¿vale? Yo me gusta explicárselo a los pacientes como si tú estuvieras en un sinfín, una cinta de estas sin fin, que van pasando paquetes y tú, si te llegan 180 paquetes por hora, los ordenas perfectamente. Pero si te llegan más de 180 paquetes, ya no los puedes ordenar y se escapa. Entonces, cuando los niveles de glucosa en la sangre pasan de 180, entra tanta azúcar a la orina que ya no podemos volverla de nuevo toda la sangre y se escapa por la orina, ¿no? Entonces, las personas con diabetes tipo 2 resulta que cogen demasiada glucosa de la orina y lo vuelven a la sangre, ¿no? Y han salido unos nuevos fármacos que llamamos glucosúricos. Dinos qué es lo que hacen los glucosúricos, Antonio. Bueno, como su nombre indica, pues lo que hacen es eliminar glucosa, azúcar, a través de la orina, a través del mecanismo de inhibición de este cotransportador de la bomba sodio-glucosa. Se elimina glucosa por la orina, pero también se elimina sodio y se elimina agua. Este efecto del glucosúrico lo que hace es provocar una diuresis, un tipo de diuresis que se llama diuresis osmótica, y esto va a tener una consecuencia beneficiosa también para el diabético, y es que baja la presión arterial pues entre 2 y 4 milímetros de mercurio aproximadamente. Como la mayor parte de los diabéticos tienen presión arterial elevada, son hipertensos, este efecto de reducción de la presión arterial pues es un efecto beneficioso. Y además hay una cantidad de glucosa que se elimina por la orina que no pasa a sangre, que varía dependiendo de la dosis y del glucosúrico entre 70 y 130 gramos de glucosa, con lo cual también pues hay una pérdida de peso, se favorece la pérdida de peso, que también es otro aspecto muy fundamental en el tratamiento del diabético. Sí, también voy a decir nombres porque la gente es lo que toma, no toma glucosúrico, toma Forxiga, Jardiance, Invokana y otros, ¿no? ¿Cuánto bajan la glucosa en sangre estos fármacos, Mercedes? Digamos que de todos los fármacos que hemos hablado estarían en el ranking medio, entre un 0,1 y un 1%. O sea, no es tan mal, no son tan potentes como los inhibidores de análogos de GLP-1, ni tan flojitos como los DPP-4. Están en una cosa intermedia. Bueno, es una cosa que está bien. O si llegan a 1 de hemoglobina glicosilada, está bien. Está bien. De bajar un 1. Sí, entre 0,5 y 1. Y Alejandro, ¿qué personas con diabetes tipo 2 podrían tomarlo? ¿En cuáles estaría más indicado? Estos están indicados para pacientes adultos en los que la dieta y el ejercicio, como hemos dicho ya varias veces, no consigan controlar la diabetes y no se puede usar la metformina por sus contraindicaciones. Y si no, pues también en combinación con otros fármacos, por ejemplo con la metformina u otros fármacos también. Sí, que suele ir muy bien. Claro. Suelen ir muy bien. Y Antonio, esto no se lo vamos a preguntar al farmacéutico, no se crea que ellos son los únicos que saben si se toman antes o después de las comidas. ¿Cuándo se pueden tomar estos fármacos? El Forxiga, Jardiance, Invokana.
Bueno, realmente no hay una diferencia importante en cuanto al efecto en relación con la administración. Se pueden tomar antes, durante o después de la comida. Lo que sí es importante es que el paciente que esté en tratamiento con glucosúrico, como también se elimina sodio y agua, debe estar suficientemente hidratado. Entonces se recomienda que se tome con un vaso grande de agua y que, sobre todo si el paciente tiene cierta edad o es anciano y está en tratamiento con estos fármacos, pues debe de tomar un aporte de agua suficiente para evitar la deshidratación, la pérdida de volumen. Muy bien, Mercedes. ¿Y efectos secundarios de estos fármacos? Que esto la gente se lo explica y lo entiende muy bien, ¿no? ¿Por qué? Sí. A ver. Pues se toleran bastante bien a nivel gástrico y todo esto, pero los efectos secundarios más frecuentes son los derivados de su propio mecanismo de acción. Como producen eliminación de glucosa en sangre, pues los pacientes pueden ser más propensos a tener infecciones urinarias, pero genitourinarias. Generalmente son infecciones por hongos, por cándidas, balanitis, vulvovaginitis. Esos son los más frecuentes. También, como ha dicho Antonio, pueden favorecer un poquito de deshidratación, con lo cual en personas mayores, que son están ya de por sí un poco a lo mejor deshidratados o toman diuréticos, hay que vigilar. Pero bueno, en cuanto a las infecciones urinarias, que es lo más frecuente, o genitourinarias, hay que extremar las medidas de higiene. También habrá que consultar al médico, a su médico, porque muchas veces con una primera tanda de tratamiento desaparecen y ya no aparecen más, porque igual esa persona tenía a lo mejor un poquito una micosis, ¿no? que estaba desapercibida y que la ha puesto de relieve el fármaco. Pero si no, no se deben de dar en pacientes con mucha propensión a las infecciones de orina. Y sobre todo en las mujeres, ¿no? Sobre todo en las mujeres. Bien. Vamos a ver, Alejandro, ¿y estos fármacos por sí solos, pueden producir bajones de azúcar, hipoglucemia? Yo, Juan, te diría que no. En monoterapia todo apunta a que no. Se han hecho diferentes estudios comparando el uso de estos fármacos con metformina, incluso con placebo, y no se han encontrado episodios menores de hipoglucemia. Y también se hizo otro estudio hace poco, el estudio de Clare, que creo que fue, no recuerdo ahora mismo, bueno, se ha hecho también otro estudio en el que, es el de Clare, en el que se comprobó si había episodios de hipoglucemia mayores, es decir, que al final requisieran asistencia médica. Y también se concluyó que no, que había el mismo riesgo de sufrir una hipoglucemia comparado con metformina o incluso con placebo. De manera que en monoterapia no van a producir hipoglucemia. Y Antonio, ¿con qué otros fármacos se pueden asociar y por qué? Bueno, de hecho comercialmente están asociados a otros fármacos. ¿Con cuáles? Sí, los glucosúricos se pueden asociar y combinar muy bien con metformina. También se pueden asociar a los inhibidores de los DPP4. También se pueden asociar a los análogos del GLP-1, incluso combinados con el análogo inducen una reducción de peso todavía mayor. Y también se pueden utilizar asociados a insulina, incluso. O sea que realmente prácticamente lo podemos asociar a todo. No tiene límites. Quizás el único límite siempre de uso es la función renal. Efectivamente. Cuando el paciente tiene una enfermedad renal crónica evolucionada, con filtrados glomerulares por debajo de 45, no se aconseja utilizar estos fármacos. Claro, porque si no filtra ya estamos perdiendo el efecto, ¿no? Exacto. ¿Y cuánto peso se pierden las personas, Mercedes, que toman estos fármacos? No están recomendados para perder peso, pero como tratamiento del diabético tipo 2 que tiene sobrepeso, obesidad, ¿cuánto suelen perder? La pérdida de peso realmente es un efecto secundario del fármaco, o sea, no se buscaba la pérdida de peso. Ya. Pero bueno, hombre, tampoco es que sea entre 2, 4 kilos, 3 kilos, 2, 3 kilos, no es una pérdida de peso grande, es discretilla, pero sin embargo, como un fármaco bueno para el tratamiento de la diabetes, puede producir algo de pérdida de peso, porque se está eliminando calorías por la orina en forma de glucosa. Que es una manera de eliminar glucosa, pues ya está. Exactamente. Bueno, me dice que nos queda nada, que no hemos pasado de tiempo. Pero solo podríamos hacer
un pequeño resumen de estos fármacos en el riesgo cardiovascular, Antonio, porque esto es, creo que bastante interesante. Bueno, pues partiendo de la premisa de que la diabetes es una enfermedad vascular y que un alto porcentaje de diabéticos, cerca de un 80%, muere de enfermedades cardiovasculares, el disponer de fármacos que son seguros y que protegen el paciente diabético de las enfermedades cardiovasculares, pues tiene un valor añadido. En ese sentido, pues las guías internacionales de tratamiento de la diabetes ya posicionan, por ejemplo, los análogos del GLP-1 para el tratamiento del diabético con enfermedad vascular arteriosclerótica, o el uso de inhibidores del cotransportador de la bomba sodio-glucosa, los glucosúricos, para el tratamiento de pacientes con microalbuminuria o con enfermedad renal crónica no avanzada, o incluso con insuficiencia cardíaca, donde tienen una indicación muy útil estos fármacos. Hemos avanzado en el control de la diabetes con fármacos más seguros y a nivel cardiovascular que incluso ejercen un efecto protector. Un último mensaje, Alejandro, bueno, que pues, quieras transmitir. Nada, pues yo transmitiría que la diabetes tipo 2 es una enfermedad que se da mucho en la sociedad, y bueno, que es muy importante hacer unos cambios de vida para poder empezar a controlar la enfermedad: dieta, ejercicio, intentar mantener 3 parámetros, que sería la glucosa basal entre 80 y 110, la hemoglobina glicosilada por debajo del 7%, y evitar también el riesgo de que aparezcan hipoglucemia. Y nada, que sería pues el primer fármaco sería la metformina, junto a la dieta y el ejercicio, y luego pues la combinación de diferentes fármacos que nos van a ayudar a controlar esa diabetes. Muy bien. Antonio, tu último mensaje. Mensaje final, pues que confíen en su médico de familia, que es el que mejor conoce el tratamiento farmacológico de la diabetes, y bueno, en aquellos casos donde no podemos controlar, siempre contamos con los endocrinólogos para apoyo al médico de familia. Y decir también que es muy importante que el paciente diabético se conciencie de su enfermedad, empoderarlo, que tenga conocimiento y que se haga responsable, como ha dicho antes, del autocuidado, del cuidado de sí mismo. Muy bien. ¿Y tú, Mercedes, tu último mensaje? Pues prácticamente mis compañeros han dicho un poco con lo que yo quería concluir. Seguimos insistiendo. Fármacos cada vez mejores, fármacos más específicos y además que ayudan no solo al control de la diabetes, sino que además disminuyen el riesgo cardiovascular, tanto de la diabetes como por otras causas, pero ellos solos no son suficientes. Hay que contar con un cambio en el estilo de vida, que generalmente es un desencadenante de la aparición de la diabetes tipo 2, dieta, ejercicio, control por sus médicos, y que el paciente tome conciencia. Es que me da mucho coraje cuando un paciente viene a la consulta porque no va bien y lo único que he hecho ha sido empezar con fármacos. No he apartado totalmente la dieta y el ejercicio porque es lo que más cuesta. Es un poquito la idea que queremos sacar todos, creo. Muy bien, yo creo que sí. Nos han quedado grupos de fármacos que se utilizan en el tratamiento de la diabetes, como la sulfonilurea, glitazona, inhibidores de la alfa-glicosidasa, pero bueno, hemos resaltado los que más se están utilizando realmente ahora, y yo creo que el programa puede, en algunos aspectos incluso podría ser un poco monótono porque las preguntas son similares, pero como decía al principio, es muy importante que las personas sepan el fármaco que toman, qué es lo que hace ese fármaco, qué se puede esperar de él, y sobre todo lo habéis dicho vosotros también, que el médico de atención primaria conoce, y cuando le manda uno y el especialista y tal, conoce y sabe el que debe de mandarle y por qué se lo manda. Yo creo que el programa en ese sentido puede haber sido muy útil, juntándolo con los hábitos de vida saludable. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.